Hola mis hermanos amigos, Dios les bendiga, compartiendo con ustedes una cápsula bíblica más. Hoy seguimos en este estudio de Filipenses y damos gracias a Dios porque esta epístola del gozo nos está transmitiendo a cada uno de nosotros un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, que nosotros no permitamos que los ladrones del gozo nos roben este regalo maravilloso que Dios quiere que cada uno de nosotros disfrutemos, y es el gozo. Que no dejemos que las circunstancias, que las personas, que las cosas o las preocupaciones nos roben el gozo. Por el contrario, encontremos ese gozo en la esperanza que Dios nos ha dado. Hoy vamos a estar entonces haciendo nuestra lectura en Filipenses capítulo 2, 19 al 30. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Aquí podríamos hacer casi que un paréntesis hablando de estos dos hombres, de los que está mencionando aquí el apóstol Pablo. Podríamos hablar que estos son hombres para el gozo, porque muchas veces nosotros nos relacionamos con personas que realmente nos quitan el gozo, pero aquí vemos personas que nos producen gozo. Muchas veces las cosas que nosotros tenemos nos quitan el gozo. Por eso es importante entonces invertir en personas, porque son más, producen mayor gozo, y personas fieles, lo más importante, a Dios. Timoteo y Epafrodito. Y el apóstol nos está exponiendo ejemplos de mantener el gozo a pesar de las circunstancias, de la gente, de las cosas, de las preocupaciones. Y hemos hablado de Jesús como ejemplo, y el mismo apóstol Pablo como ejemplo. Ahora nos está presentando dos creyentes comunes para que nosotros no tengamos excusa con Jesús y con Pablo, porque muchos pueden decir, bueno, pero yo no me puedo comparar con Jesús, yo no me puedo comparar con Pablo. Pero aquí el apóstol Pablo nos está poniendo el ejemplo de dos personas común y corriente, como lo son Timoteo y Epafrodito. Pablo habla todo el tiempo del gozo y de las cosas o de las personas que le causan gozo a él. Y estas dos personas eran de esos que causaban gozo al apóstol Pablo. Hablemos de Timoteo. Hechos capítulo 16, verso 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y en segunda de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estos dos textos nos dejan conocer un poco sobre Timoteo, aparte de ser un fiel compañero de Pablo y de ser un ministro del Evangelio. Hablemos de Timoteo. Él tenía la mente de siervo. Dice ahí el versículo 19 al 21. ¿Qué es tener la mente de siervo? Del mismo ánimo. Tenía sinceridad, tenía interés. Timoteo realmente se interesaba en la gente, no tanto en lo físico como en lo espiritual. Él era diferente a todos los que estaban con Pablo en Roma. El versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Timoteo estaba concentrado en lo que era realmente importante. Romanos capítulo 16, versos 17 y 18 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos,
porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Nos podemos distraer como iglesia en cosas que no edifican, pero el ejemplo de Timoteo es diferente. Él tenía bien claro su propósito en este mundo. Como lo manda Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Salmo 119, versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Es el llamado de nuestro Señor. Él está como Pablo esperando nuestra actitud frente al llamado del Señor. Timoteo también tenía el adiestramiento de siervo en el versículo 22. Pablo no recibió a Timoteo en su equipo el mismo día en que éste fue salvo. Lo dejó atrás para que fuera parte de la iglesia en Derbe y Listra, y fue en esa congregación que Timoteo creció en las cosas espirituales y aprendió cómo servir al Señor. Más tarde, cuando Pablo regresó, escuchó buenos comentarios de Timoteo. Lo vemos en Hechos 16, del 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Timoteo se adiestró en el servicio de la palabra. Por eso más adelante dice en 1 Timoteo 4, del 11 a 16, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Un artista popular de centros nocturnos visitó a cierto pastor y le anunció que había sido salvo y que quería servir al Señor. ¿Qué es lo que debo hacer ahora?, preguntó. Bueno, yo sugiero que se haga miembro de una buena iglesia y comience a crecer. El pastor le contestó: ¿es creyente su esposa? No, no lo es. El músico respondió: espero ganarla para el Señor, pero ¿debo esperar hasta que ella sea salva? Lo que quiero decir es que me gustaría hacer algo por Dios ahora mismo. No, no tiene que esperar para testificar por el Señor, explicó el pastor. Empiece desde ahora a usar sus talentos en el servicio del Señor en una iglesia local. Pero es que usted no sabe quién soy yo, el hombre protestó. Yo soy un gran artista, todo el mundo me conoce. Quiero empezar mi propia organización, hacer discos y aparecer ante grandes audiencias. Si trata de abarcar mucho en poco tiempo, le advirtió el pastor, puede perjudicarse a sí mismo y arruinar su testimonio para Cristo. Además, el lugar para empezar a ganar almas es en su propio hogar. Dios le abrirá lugares de servicio cuando Él vea que usted está listo. Mientras tanto, estudie la Biblia y tome tiempo para crecer. El hombre no siguió el consejo del pastor. En lugar de eso, estableció una organización grande por su propia cuenta. Su éxito duró menos de un año. No solo perdió su testimonio, pues no era lo suficientemente fuerte para llevar las pesadas cargas, sino que sus viajes constantes lo alejaron de su esposa y su familia. Se desvió y unió con un grupillo marginado y desapareció de su ministerio público, siendo ya un hombre deshecho y en bancarrota. Sus ramas se extendieron más allá de lo que sus raíces se habían profundizado. El pastor dijo: cuando eso pasa, con el tiempo el hombre caerá. Esto es un testimonio que encontramos en uno de los libros de Warren Wiersbe, Gozosos en Cristo. Pablo no hizo así con Timoteo. Por el contrario, le permitió que se preparara. Así ha hecho el Señor con nosotros. Cuánto adiestramiento tenemos, cuántas prédicas o conferencias o cualquier tiempo de recibir palabra de Dios hemos tenido, hemos aprovechado. Juan 13, 15 al 17 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor,
ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hablemos algo más de Timoteo. Tenía recompensa de siervo. Versículo 23 lo dice. Él tuvo el privilegio de servir junto a Pablo, encomendándole grandes misiones. En 1 Corintios 4:17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo es mencionado más de 24 veces en las cartas de Pablo, y la recompensa, además de ser probablemente el sustituto del apóstol Pablo en su tiempo, era enviarlo a todas estas grandes misiones. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 6 lo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dios también nos ha preparado recompensas a nosotros. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y ahí estamos incluidos tú y yo. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esta es la parte en la que nosotros hablamos de Timoteo como esa persona que realmente produjo gozo en la vida del apóstol Pablo. Es importante que nosotros podamos invertir en personas que realmente estén dispuestas a servir al Señor, que estén dispuestas a crecer espiritualmente y que lo que esas personas hagan por la obra de Cristo produzcan también en nosotros ese gozo permanente. Escojamos bien en quién invertimos nuestro tiempo, en quién invertimos nuestros consejos, en quién invertimos nuestros recursos, porque esas personas realmente pueden ser una forma en la que Dios produzca gozo en nuestra vida. Y eso hizo el apóstol Pablo con Timoteo. En la siguiente cápsula estaremos hablando de Epafrodito también. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día porque eres bueno. Gracias porque a través de este texto que encontramos en Filipenses, la epístola del gozo, vemos cómo realmente las personas que realmente te aman, que han entregado su vida a ti y en la que nosotros podemos invertir nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros consejos, nuestra compañía, esas personas pueden ser un instrumento tuyo para producirnos gozo. Que nosotros seamos sabios en elegir nuestras amistades, en elegir nuestras relaciones y sobre todo en elegir nuestros discípulos para que te sirvan a ti. Te damos gracias, Padre, por esta preciosa palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias también a ustedes por escoger estas cápsulas bíblicas para que sean una porción de la palabra que edifique su vida, y no solamente la suya, sino la de todos aquellos con los que usted está compartiendo esta cápsula. Muchísimas gracias por eso y que Dios les bendiga.